Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Hola. profe, se escucha. Bien, bueno. Estaba esperando acá, calculo que igual que ustedes, así que ahora recién me habilita la facultad para entrar. Estamos todos, a ver si hay alguien más esperando. Ahí se siguen uniendo, bueno, perfecto. Bueno, mientras todos se empiezan a unir, igual lo voy a recordar a fin de la clase, sepan que el lunes tienen una clase especial que el profesor Farinella les envió a través de mensaje privado que está colgado en el campus, el link de acceso respectivo para que puedan entrar a esta clase especial que se va a dar este lunes venidero, ¿sí? Esto es más que nada para que ustedes lo puedan agendar y que sepan que se entra con un link particular que yo lo veo que está mandado a través del campus por un mensaje. No sé si ya lo pudieron chequear, si alguno lo recibió, pero ténganlo presente para el ingreso de la clase del día lunes. Hoy lo que vamos a tratar de terminar, que es la última clase que tenemos juntos, sepan que el examen es el día 7, ¿no? ¿Tienen ya presente la fecha? Sí, ¿Sí? sí. Bien, bueno, no falta tanto, y esta es la última clase que vamos a tener juntos. Vamos a tratar de terminar todos los temas relacionados con la unidad temática número 6. Pero antes de empezar con los temas que quedan pendientes, ustedes saben que hay un trabajito de derechos de los niños, que es de la bolilla anterior que vieron conmigo, de la unidad temática de niñez, que lo tenían que presentar. Yo creo que se les culmina hoy la extensión. Si quieren, si alguno está medio complicado, me manda algún mensaje, se lo puedo estirar hasta el día lunes, a la fecha de presentación, más que nada para que estén habilitados en el campus a hacer la presentación. Ven que yo les pongo un horario límite con fecha de presentación para que ustedes lo puedan colgar a través del campus y a través de ahí yo pueda hacer la respectiva corrección y el registro de que el trabajo está presentado. Por lo que estoy chequeando, en esta última semana llevo de todos los que están matriculados solamente recibidos 5 o 6. No más que esos, así que bueno, es más que nada para recordarles que hoy que es 24, creo que había puesto la fecha para culminación de la presentación de ese trabajo, que es habilitante del examen, así que yo ya les dije las características que tenía que tener este trabajo. No es un trabajo extenso, pero sí es habilitante para el examen, así que lo tienen que presentar, ¿sí? Si alguno tiene alguna dificultad, les vuelvo a repetir, particular, me escribe, le extiendo la posibilidad de presentación en el campus, que creo que fenece hoy a las 24 horas, porque era hasta hoy. Bueno, dicho estos avisos, vamos a comenzar con los temas que tenemos pendientes. La clase pasada habíamos hecho una introducción y un abordaje de estas cuestiones de género, habíamos trabajado el concepto de género, esta construcción social que va marcando qué es lo femenino y qué es lo masculino dentro de una sociedad y cómo eso impacta en la distribución de roles que se hacen y en el poder que esos roles van adquiriendo socialmente y cómo se van definiendo y cómo interactúan. También vimos, bueno, algo de la Convención para prevenir y erradicar todas las formas de discriminación contra la mujer, que es, digamos, el documento madre. Vimos la definición de discriminación enmarcada en la Convención. Vimos además la ley 26.485, que es la ley marco, donde dentro del diagrama jurídico de la República Argentina se estructuran y se establecen los conceptos que emanan de esta convención, y primordialmente lo que estuvimos viendo son los temas relacionados con los tipos de violencia de género. Estuvimos viendo ahí gráficamente el concepto del iceberg en violencia de género, y estuvimos viendo también algunos escenarios de violencia de género. Yo les dije que no es habilitante para el examen, pero el que quisiera podía realizar un trabajo que está colgado en el campus, no sé si alguien lo pudo ver, que les iba a servir de herramienta para poder identificar fundamentalmente los tipos de violencia, y bueno, era un trabajo que se basaba lamentablemente en un caso real, por más de que los nombres estén ficcionados a los efectos didácticos. Y habíamos visto un poco cuáles son las distintas leyes que
de algún modo circundan y en este sistema están alrededor de lo que es la ley 26.485, habíamos visto, al menos se las mencioné, la ley de parto respetado, la ley que implica educar en igualdad a los efectos de que las primeras infancias tengan en sus currículas incorporados conceptos de género, habíamos visto la cuestión de la ley Micaela y cómo esto tiene sentido e impacto en todos los organismos fundamentalmente públicos que trabajan en cuestiones relacionadas con la temática de género. Y a lo último habíamos comenzado a ver, y esto quedó un poco así como no muy explicitado, las cuestiones relacionadas a la ley de género. La ley de género que es una ley específica que lo que aborda no es el concepto de género que nosotros vimos en forma global y que involucra esta cuestión de división de roles socialmente, sino que es la ley que se denomina de identidad de género, y la identidad de género es esto que la propia ley marca, que es la vivencia interna y personal que está definida en el artículo 2 de la ley de género. La ley de género, para el que no la apuntó en su momento, lleva el número 26.743. Esta vivencia interna y personal que debe ser respetada y que el Estado tiene que garantizar el adecuado ejercicio en sociedad, en plano de igualdad, y cómo se vivencia, cómo se garantiza esta identidad de género que es autopercibida por cada uno de nosotros. Y cómo impacta esta identidad de género cuando, precisamente este es el punto de la ley, y esto trata la ley, cómo se desarrolla esta identidad de género cuando no se identifica con el género asignado biológicamente al género percibido con la persona que ingresa dentro de esta legislación, que es la legislación de identidad de género. Este es el caso que trata la ley. La ley entonces lo que trata es las cuestiones relacionadas con las personas que, naciendo con un sexo asignado biológicamente, a lo largo y al devenir de su existencia se identifican de un modo distinto a este género asignado biológicamente y necesitan ejercer y necesitan desarrollarse en la sociedad en un plano de igualdad, no ser discriminadas, poder acceder a los distintos tratamientos y terapéuticas que impliquen los distintos requerimientos a los efectos de que su identidad de género percibida pueda ser garantizada socialmente y a través del Estado. Quiero que ustedes entiendan entonces la diferencia existente entre el concepto de género que vimos la clase pasada con el concepto de identidad de género. Porque el concepto de identidad de género es una vivencia individual del sujeto, está definido igualmente en el artículo 2 de la ley, pero es una vivencia individual del sujeto, donde el sujeto, que se autopercibe de un modo distinto al sexo biológicamente asignado en su nacimiento, se tiene que desarrollar en sociedad de acuerdo a esta percepción y a esta identidad que se va forjando y que hace al ejercicio de sus derechos. Ese es el caso que trata la ley de identidad de género. Por eso ustedes van a ver que en la definición de identidad de género habla precisamente de esta percepción individual de cada ser humano, ¿sí? Más allá de la definición, que obviamente es importante y que es la que les estoy comentando, que está establecida en el artículo 2 de la ley, también ustedes van a ver, la ley no es muy larga, que habla de cómo se ejerce, que habla de esta cuestión de poder asignarse en los registros públicos una adecuación entre su sexo percibido y el que está en los asientos registrales. Ustedes saben que una criatura cuando nace se les pone un nombre, y bueno, ahora ya está la posibilidad de tener un sexo no definido, pero igualmente el nombre de algún modo marca la sexualidad de la persona y hace a su identidad de género. Consecuentemente, esta ley prevé la posibilidad de que las partidas y los registros
públicos, donde se asientan los nombres de las personas, puedan ser definidos y puedan ser adecuados a su identidad de género, y se establece un procedimiento bastante sencillo a ese fin. Y otra parte que es importante de esta ley, que por ahí estaría bueno que ustedes la releven, es el conflicto que puede llegar a suscitarse cuando es un niño, que todavía no es mayor de edad, por supuesto, por lógica, y necesita ejercer su identidad de género, incluso con la oposición de sus progenitores. Cómo la ley de algún modo soluciona esta conflictiva existente, y se trata precisamente en la ley la posibilidad de que este niño, obviamente de la mano de los principios que rigen respecto a niños, y que ya los vimos cuando estuvimos tratando derechos de los niños, fundamentalmente su desarrollo progresivo, su interés superior, ¿sí? Su autonomía progresiva, la adquisición de derechos, de ejercicio de derechos que se van teniendo, cómo la ley estructura una posibilidad donde a través de un procedimiento, en definitiva, se judicializa la situación, y ahí, en ese contexto y en ese espacio, el niño puede llegar a tener o tiene garantía de sus derechos de ejercicio de su identidad de género. Esto está marcado básicamente en el artículo 5 de la ley. Ustedes van a ver, y esto es muy importante porque a veces se confunden, o es un tema por ahí que puede llamar a la confusión. Quiero que ustedes tengan presente que la identidad de género es una vivencia, ¿sí? Que no necesita ni siquiera, a los efectos de ingresar en la protección que establece la ley, que tenga una adecuación quirúrgica de su identidad de género percibida con la biológica, que no se adecua a la percibida, ¿sí? ¿Qué quiero decir esto? Que una persona no tiene que someterse a ningún tipo de cirugías ni de operaciones para adecuar su identidad de género de nacimiento con la identidad de género percibida, a los efectos de poder ingresar en la protección que establece esta ley. Y esto está marcado en la ley como una pauta fundamental, o sea, una persona que se autopercibe con un género distinto al biológicamente asignado, ingresa dentro de la protección de esta ley, independientemente de que en algún momento quiera o no adecuarse quirúrgicamente su identidad de género de nacimiento biológica a la percibida. Y otra cosa que les quiero marcar para que ustedes lo tengan presente, y ya para culminar un poco este tramo de la clase, de las clases que se relacionaban con la legislación que ustedes tienen que conocer respecto del tema de género, es que esta ley no establece la obligación por parte del Estado en la garantía de las medicaciones y terapéuticas y establecimiento de cuestiones médicas que puedan llegar a requerir estas personas, a los efectos de poder lograr una adecuación y un ejercicio adecuado de su identidad de género. ¿Sí? Esto está, ustedes lo van a ver, establecido en uno de los últimos artículos de la ley, que es el artículo 11, donde incluso se menciona específicamente que deben ser incorporadas estas prácticas en el programa médico obligatorio. Para el que no sabe, el programa médico obligatorio está creado por ley, ¿sí? Y es precisamente un estándar médico obligatorio que se debe cumplir de garantía del derecho a la salud. Hay determinadas prácticas, por ejemplo las cirugías estéticas, que no ingresan dentro del programa médico obligatorio, pero todos los que son requerimientos de salud ingresan y están pautados en el programa médico obligatorio. Entonces, esta ley lo que hace es incorporar todas las prácticas médicas que se puedan llegar a necesitar, los efectos de adecuar la identidad biológicamente asignada a la identidad de género percibida en el programa médico obligatorio. Y esto, de algún modo, garantiza a que las personas que ingresen dentro de la protección de esta ley tengan garantizado su posibilidad de un ejercicio de su identidad de género adecuada a su realidad, si es que necesitan y si es que quieren
entrar en un camino médico a los efectos de adecuar su identidad de género a su identidad biológica. Pero no necesitan específicamente ingresar en este tipo de terapéuticas para poder ser pasibles de las protecciones que marca la ley. Y esto es importante que ustedes lo sepan, ¿sí? Me parece importante que ustedes tengan presente en esta ley la diferencia que existe entre identidad, el concepto de identidad de género y el concepto de género que nosotros vimos la clase pasada. No sé si esto queda claro, no sé si se logra, o sea, si me logro explicar de un modo adecuado para que ustedes comprendan cuál es la diferencia, y me gustaría que me lo dijeran. Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende? Bien. Fran D'Amico me dice que sí con la cabeza. Lo veo. Muy bien. ¿Alguien más entendió? Porque me parece que es importante que ustedes puedan lograr comprender la diferencia, ¿sí? Que una es una visión de construcción social, ¿sí? Y el otro es un ejercicio de un derecho individual. ¿Se comprende esto? ¿Sí? Bueno. Sandra también me dice que sí con la cabeza. Bien. Y se toma un café o algo que tiene en una taza negra. Perfecto. Bien. Bueno, ahí los estoy viendo. Bien. Bueno, cerramos este panorama legislativo, que para que ustedes tengan presente qué es lo que tienen que estudiar o que relevar en el momento de abordar esta bolilla. Básicamente es la Convención para Prevenir y Erradicar todas las formas de discriminación contra la mujer. De ahí, fundamentalmente, el concepto de discriminación que trae la Convención y los distintos artículos donde van marcando derechos específicos relacionados con las mujeres, la definición de violencia que trae, ¿sí? Después, dentro de lo que es la legislación de la República Argentina, la ley marco, ¿sí? La ley marco, que es la 26.485, que es la que estuvimos trabajando la clase pasada. Y luego ustedes van a ver que hay leyes que de algún modo, como si esto fuese un sistema solar, giran torno a la ley 26.485 y que tratan por ahí temas específicos. Bueno, en este camino ustedes van a tener que ver la ley de embarazo respetado, que es la 25.929, la ley de educación en la igualdad, que es la 27.234, son leyes cortitas, son leyes que ya se les estuve mencionando cuando la clase pasada estuvimos viendo estos temas. Bueno, la ley de femicidio, que es la ley 26.791, que es la que modifica el Código Penal e incorpora la figura del femicidio como un agravante en el artículo 80 del Código Penal, y ahí a través de eso establece las penas perpetuas, la máxima pena que existe dentro del sistema penal de la República Argentina como respuesta punitiva a los efectos de delitos que sean considerados femicidios. Bueno, la ley Micaela, que es la ley 27.499, que es la ley de educación en igualdad, y que prevé esta capacitación continua y permanente a los efectos que los operadores que trabajen en ámbitos de género precisamente tengan incorporados conceptos relacionados con la temática y que en el ejercicio de sus prácticas los puedan implementar. Bueno, el protocolo facultativo de la Convención para prevenir y erradicar todas las formas de discriminación contra la mujer, que es incorporado a nuestra legislación a través de la ley 26.174, y lo fundamental de este protocolo facultativo es que legitima a las mujeres en forma individual a los efectos de poder acceder al Comité de los Derechos para Prevenir y Erradicar todas las formas de discriminación contra la mujer, que está creado en la segunda parte de la convención respectiva. Y por último, esta ley, que es la última que nos había quedado pendiente, que es la ley que vimos hoy, la 26.743, que es la ley de identidad de género, ¿sí? Bueno, con este abordaje legislativo ustedes ya tienen un panorama más que concreto y más que abarcativo relacionado con lo que necesitan abordar para los requerimientos del programa. Ahora lo que vamos a hacer es ingresar a esta parte donde vamos a tratar de ver cómo las distintas fuentes jurisprudenciales fueron tratando temas de género, ¿sí? Quiero que primero, a ver qué hora es. Bien. Quiero que primero empecemos a ver algunos casos
de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. No sé si alguno ya estuvo viendo Derecho Penal 1, y me gustaría que me lo dijeran, porque es más fácil para mí explicar algún concepto. ¿Vieron ya Derecho Penal 1? La estoy cursando. Yo la estoy cursando también. ¿Muchos la están Yo todavía cursando? no, profe. Bien. Hay un instituto dentro del derecho penal, y que ustedes lo van a ver cuando ven Derecho Penal 1, y los que están viendo ahora seguro ya lo vieron, porque es por ahí, se trata en la primera parte, que se llama suspensión del juicio a prueba, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es la suspensión del juicio a prueba? No les estoy tomando examen, ¿eh? No. No les estoy tomando examen. Bueno, la suspensión de juicio a prueba es una forma que tiene un encausado que está imputado de un delito, en delitos que no son graves, ¿sí? Porque las penas no tienen que exceder los 3 años de prisión como respuesta punitiva. Es esta forma que tiene, que está establecida como instituto dentro de nuestro Código Penal, de eludir la respuesta punitiva, que sería sancionatoria, ¿sí? Y de ingresar en un procedimiento donde, aplicando determinados requerimientos, puede incluso llegar a que nunca más se le aplique una sanción penal, ¿sí? Básicamente la suspensión del juicio a prueba es esto, es suspender preventivamente a prueba de la conducta que realice el encausado durante un determinado periodo de tiempo, y monitoreado por los organismos jurisdiccionales pertinentes, y si el encausado cumple todo lo que se obliga a cumplir, no va a obtener una respuesta punitiva. Eso es la suspensión de juicio a prueba. ¿Por qué se los explico? Y acá viene lo que a mí me interesa que ustedes sepan, pero si yo les digo suspensión de juicio a prueba, ustedes no me van a quedar mirando, porque creo que ni me están mirando, pero no van a saber de lo que les estoy hablando. Y yo necesito que ustedes sepan de lo que les estoy hablando, porque hay un fallo que es muy importante y que les va a servir para cuando vean Derecho Penal 1, que se llama Góngora. El fallo Góngora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, precisamente lo que estableció es que en delitos donde el inculpado esté involucrado en cuestiones que se relacionen con género, no puede obtener por parte del Estado argentino, consecuentemente no puede obtener por parte de los organismos jurisdiccionales, como respuesta una suspensión de juicio a prueba. ¿Por qué? Porque la República Argentina, cuando suscribe la Convención para prevenir y erradicar todas las formas de discriminación y de violencia contra la mujer, y su sucedánea latinoamericana, que es la Convención de Belén do Pará, se obliga a perseguir y a sancionar a aquellas conductas que se relacionen con temas atinentes a violencia de género. Consecuentemente, un inculpado en este ámbito de conductas no puede ser beneficiado con un procedimiento que lo suspenda, que lo saque de una respuesta punitiva que implique prevenir, que implique sancionar, ¿sí? Y este es el fallo Góngora. ¿Y por qué es importante esto? Es importante porque hay muchos delitos que se enmarcan dentro de la violencia de género, que no son estos que están en la punta del iceberg, como el femicidio, ¿sí? Pero que sí son igualmente perjudiciales y que por ahí pueden en algún momento eclosionar, si no tienen una respuesta adecuada, en uno de los delitos más graves, o en una de las conductas de violencia más graves hacia la mujer, que como tienen respuestas punitivas bajas, ¿sí? Las amenazas, cuando vean Derecho Penal 2 van a ver que las amenazas tienen una respuesta muy baja, las lesiones leves, ¿sí? Lo que es un golpe, un corte, una piña, un moretón, desfigurar un poco la cara, pero sin que esa lesión sea permanente, sin que esa lesión implique un momento de curación mayor a un mes. Eso es una lesión leve. Básicamente tienen respuestas punitivas muy leves, que todas pueden ingresar dentro de lo que implica la suspensión de juicio a prueba. Y esto, el fallo Góngora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que no se podía hacer precisamente por las obligaciones internacionales que contrae la República Argentina cuando firma la Convención para prevenir y erradicar todas las formas de discriminación contra la mujer. Entonces, el fallo Góngora, efectivamente, a fin de poder de algún modo ejercer esta cuestión de la prevención general
Ustedes, bueno, el que ya vio penal, el que está viendo penal 1, sabe a qué propenden las penas, ¿no? A ver, ¿alguien sabe para qué se ponen penas? ¿Para qué hay penas en el Código Penal? ¿Alguien sabe cuál es la finalidad de que hayan penas en el Código donde se tipifican delitos, conductas delictivas? ¿Nadie lo sabe? Para la, ¿No? para la resocialización del reo, puede ser. Sí, a eso propenden las penas, pero antes de que te apliquen una pena, ¿sí? ¿Cuál es el fin? ¿Por qué establecen penas elevadas, por ejemplo, para los femicidios? Para que no los cometan, para que sean Claro. preventivas. Prevención general, ¿sí? Y otra cosa es prevención especial. Esto yo no me quiero meter en conceptos, pero quiero que ustedes por lo menos tengan un panorama de por qué es importante esta cuestión de que esté incorporado el femicidio como un delito de los que reciben la pena máxima dentro de nuestra estructura jurídica penal, que es la pena perpetua, y por el otro lado, esta cuestión del fallo Góngora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque de algún modo actúan o propenden a actuar en este campo de la prevención general, ¿sí? Si yo le pego una piña a mi mujer, no voy a ir a una suspensión de juicio o prueba, voy a tener una respuesta punitiva dentro de lo que marca el tipo penal de las lesiones leves, y no voy a poder zafar antes, ¿sí? Esta es el mensaje o la idea del mensaje que intenta, o que se intenta también a través del fallo Góngora, ¿sí? Más allá de que la República Argentina, obviamente, y ahí se enmarca el fallo Góngora, haya firmado la Convención para prevenir y erradicar todas las formas de discriminación contra la mujer y su sucedánea, como les decía, de Belén do Pará dentro del ámbito latinoamericano, que implican que la Argentina se obliga como Estado a perseguir y a sancionar este tipo de delitos, ¿sí? Pero también se enmarca en esta cuestión de prevención, de que se advierta que esto no puede entrar en una suspensión de juicio a prueba, ¿sí? Este fallo Góngora fue muy importante, y este fallo Góngora va en el camino de esta cuestión que implica la adquisición de derechos y el respeto de los derechos hacia las mujeres. Hay otros dos fallos que yo se los traigo a cuento porque realmente son bastante peculiares en cuanto a los hechos, y yo quiero que ustedes vean cómo no son fallos alejados en el tiempo, como la República Argentina todavía tiene conceptos muy arraigados en temas que no son precisamente garantizadores de los derechos a las mujeres. Uno de estos fallos, que llegó, por supuesto, los 3 fallos que les voy a traer son de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Uno de los casos que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación se llama Cisnero con S, Cisnero con S. Es del 2014. En este caso, la Corte entendió en hechos que se habían suscitado en la provincia de Salta, concretamente en la capital salteña, donde precisamente Cisnero, que es una mujer, quería ser colectivera. Y las empresas de colectivos, que eran las concesionarias de la capital salteña, más allá de que ella tuviese el registro pertinente, la capacitación pertinente y más de la que se requería para poder acceder a esa profesión, haber aplicado en los exámenes que eventualmente se requerían, y haberse presentado a las convocatorias que se hacían a los efectos de poder acceder a el desarrollo de su profesión, que era chofer de colectivo, siempre se lo negaban sistemáticamente. Entonces lo que hizo la señora Cisneros es presentar una acción ante la justicia. ¿Y qué sucedió? La justicia salteña, el Superior Tribunal de Salta, entendió que no había conceptos de discriminación en la negativa que tenía Cisneros de poder acceder al puesto de trabajo que ella pretendía. Y este caso es el que llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y es paradigmático que ustedes adviertan, es un fallo que está en la página del profesor Farinella colgado, para el que lo quiera leer, no es un fallo largo, pero es importante que ustedes adviertan cómo
el Superior Tribunal salteño va relevando distintos elementos de prueba que se van produciendo para concluir que no habría habido en el caso ningún tipo de discriminación. Y entre esos argumentos que releva los dichos de precisamente el empresario y la gente vinculada al transporte, distintos estamentos que se vinculaban al transporte, donde se decía que, bueno, que en definitiva una mujer no podía ejercer esta profesión. Y el Superior Tribunal salteño termina diciendo que si bien existen síntomas discriminatorios en la sociedad salteña, en el caso puntual no se habían suscitado tales extremos y consecuentemente deniega la acción que había presentado Cisneros. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación encamina este caso, lo adecua jurídicamente y dice que estas cuestiones, que incluso son relevadas por el Superior Tribunal Provincial, efectivamente se produjeron en el caso, que estos, y ustedes van a ver que están entre comillas, porque los traen de los que dicen y de lo que se extrae de la prueba que se produjo en el caso. Dice, síntomas discriminatorios de la sociedad efectivamente se han producido en este caso concreto, y por esa razón esta mujer no puede acceder a el puesto de trabajo para el cual está más que capacitada e intenta aplicar en cada una de las ocasiones que se le dan o que se dan a los efectos de que pueda ejercer su profesión. Bueno, este caso es del 2014, o sea, no es un caso alejado en el tiempo, es un caso que a nosotros como sociedad nos tiene que, de algún modo, concitar a la atención a los efectos de que un superior tribunal de una provincia dice que hay síntomas discriminatorios en la sociedad salteña, discriminatorios respecto a los derechos de las mujeres, ¿sí? Y en el ejercicio puntual, en este caso, del desarrollo de una profesión como es la profesión de chofer de colectivo. Bueno, no resiste mayor análisis este caso, pero sí quiero que ustedes lo tengan presente básicamente por esta cuestión de cómo los temas que nosotros abordamos tienen vigencia y tienen actualidad incluso en nuestra sociedad. Y otro fallo que es un tanto más lejano en el tiempo, pero no por ello carente de actualidad, es el caso Delgado, que se llama en realidad González de Delgado, que es un caso también de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde lo que se intentaba impugnar era la ley de educación mixta, donde se habían establecido que los colegios tengan que tener matrículas de hombres y de mujeres, ¿sí? Esto no es tan lejano, yo creo que la gente que es más grande, que está presente en esta cursada, y que hay varios, van a acordarse que había incluso acá en Mar del Plata colegios que eran de nenas y colegios que eran de varones. Recuerdan esto, ¿no? ¿Sí? Era una cuestión de tal colegio es el colegio de niñas, tal otro colegio es el colegio de hombres. Bueno, esto se sacó, se radicó de la sociedad a través de una disposición legal. Esta disposición legal fue la que estableció la educación mixta, así se denomina. Consecuentemente, todos los colegios tenían que abrir su matrícula a mujeres y a hombres. Hoy esto ya está como casi superado, pero en Córdoba, en relación con el Colegio Nacional de Córdoba, que es un colegio de mucho prestigio, es un colegio que depende de la Universidad Nacional de Córdoba, es un colegio de mucha raigambre cultural y donde se han formado muchas personas que han llegado a cargos de poder. Se produjo este caso donde la mamá de uno de los matriculados varones, junto con un grupo de padres, ejercieron una acción de amparo a los efectos que dentro de ese colegio no se puedan implementar la educación, o no simplemente la educación mixta que se establecía en la ley de educación. Bueno, ustedes van a ver, se los traigo porque es uno de los primeros fallos donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fallo está publicado en la página de la Corte, y el fallo es del 19 de septiembre del 2000, para el que lo quiera ver. Es un fallo donde, uno de los primeros fallos, donde la Corte va haciendo este hincapié y esta cuestión de que se está produciendo un cambio cultural que
involucra el ejercicio de las mujeres en las actividades públicas, donde las mujeres tienen que tener también acceso a estos estamentos de educación de excelencia, donde estos estamentos de educación de excelencia no se contaminan por la presencia de mujeres dentro de su matrícula. Este fallo es uno donde la Corte implementa precisamente este concepto de discriminación, lo hace propio al concepto de discriminación y lo cita, que trae la Convención para prevenir y erradicar todas las formas de discriminación contra la mujer. Y ustedes van a ver ahí como incluso la Corte marca que de no resolverse del modo que se está resolviendo, se comprometería la responsabilidad internacional de la República Argentina. Consecuentemente, marca esta cuestión de la inflexión cultural que se tiene que producir y que se está produciendo, y que se tiene que ser beneficioso a los efectos de la adquisición de los derechos de las mujeres en un plano de igualdad. Y se los traigo precisamente porque es uno de los primeros fallos donde ustedes en un caso concreto advierten esta cuestión de cómo la mujer en el espacio público, intentando acceder a los lugares de excelencia académica, obtiene incluso, no es viejo respecto de esta temática, porque es un fallo del 2000 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, obtiene incluso una valla a los efectos de poder realizar ese ejercicio de derechos. Valla que por el otro lado, y paradójicamente, está de algún modo realizada, porque la acción es realizada por padres, pero por madres también, ¿sí? Por padres y por madres, que son mujeres, ¿no? Pero que son mujeres de varones, y que no quieren que en su matrícula existan mujeres de algún modo contaminando o bajando el nivel de la educación de excelencia que recibían los matriculados masculinos que accedían a este colegio nacional cordobés, y que es un colegio que, bueno, no sé si alguno tiene algún conocimiento, pero es un colegio de mucha excelencia, de mucha, que en algún momento tuvo mucha trayectoria académica de excelencia. Consecuentemente, esto era lo que, de esto se trata el fallo, ¿sí? Al que le interesa, al que lo quiera leer en profundidad, yo se los traigo a los efectos que ustedes lo tengan en conocimiento, y sepan que es uno de los primeros casos donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación aplica efectivamente los conceptos de la Convención para prevenir y erradicar todas las formas de discriminación contra la mujer. Al que lo quiera buscar, el fallo se llama González de Delgado, Cristina y otros, contra Universidad Nacional de Córdoba. Es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 19/9 del 2000. Yo le podría leer fragmentos que realmente son muy elocuentes respecto de lo que les estoy diciendo. Bueno, pero la verdad que no quiero ponerme a leer cosas que ustedes puedan leer. Lo que quiero es que ustedes tengan este bichito de la inquietud para poder ir a leer el fallo, y que cuando lo lean se den cuenta cómo todavía existen estas cuestiones, incluso a lo que llama la atención, realizadas o monitoreadas o propugnadas por mujeres, ¿sí? Por mujeres que tendrían que tener que tendríamos que tener una visión de ejercicio de derechos que haga al respeto de nuestros derechos, más allá de que podamos ser madres de varones, ¿sí? Bueno, estos eran los 3 casos que yo les quería traer de nuestra, o sea, domésticos. Dicho esto, quiero que, bueno, ¿alguien tiene algún comentario? Pues yo, si no, me pongo a hablar y termino no sé dónde, pero ¿alguien tiene algún comentario que quiera hacer de esto, alguna duda, algo que quieran plantear? ¿No? Bueno, les cuento que al que los quiera leer, los fallos con los datos que les di son fácilmente accesibles en internet, en la página de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí? Ustedes en la página de Suprema de Justicia, en la página de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tienen, perdón, es viernes ya, tienen una posibilidad de buscar a través de fallos. Están colgados todos los tomos de toda la colección de fallos, entonces ustedes con la fecha del fallo directamente van y pueden acceder a la búsqueda completa del fallo que les estoy dando, ¿sí? En la propia página de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que es un recurso que pueden utilizar no solamente para esta
cursadas, sino que para todas las que quieran. Dicho esto, quiero ir al ámbito internacional. Y en el ámbito internacional me interesa que ustedes vean dos fallos fundamentalmente, ¿sí? Son los dos fallos que pide el programa, pero que tengan un panorama general respecto a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando ingresa al tratamiento de cuestiones relacionadas con derechos de las mujeres, lo ha hecho en distintos escenarios y por distintos temas. O sea, los dos fallos que nosotros vamos a ver no, son nada más que un muestreo, pero hay muchos fallos donde la Corte Interamericana ha ingresado. Por ejemplo, el que le interese, hay un fallo muy trascendente respecto de violencia doméstica, que se llama el caso María da Pena, P-N-H-A, Fernández, da Pena Fernández, con Brasil, por supuesto, con ese apellido es de Brasil, que es del 2001, donde ustedes ahí pueden advertir esta cuestión de la violencia doméstica y cómo se constata, cómo se comprueba esta violencia doméstica. Al que le interese el fallo y al que lo quiera ver, vea en profundidad, hay un parágrafo o unos parágrafos que van desde el 60 al 100, y hay otro que es el 156 de este fallo, donde la Corte resume esta cuestión de la violencia doméstica y diagrama, define el tema relacionado con un concepto que se implementa y que nace en el contexto de violencia de género, que es el concepto de espiral o de círculo del género, ¿sí? de violencia de género, perdón, donde la mujer en algún momento incorporada en este circuito de violencia de género, de espiral, tal como una espiral, da vueltas y nunca puede salir o nunca puede eclosionar de esa espiral donde está metida y donde en algún momento entiende o comprende desde su poco empoderamiento que ella es la responsable o merecedora de esta violencia, y donde del otro lado, por supuesto, también existe esta cuestión de que en un momento es opresor, en un momento es seductor, en un momento es protector, en un momento vuelve a ser opresor, y cómo estas cuestiones se van amalgamando en este círculo de violencia doméstica, que primordialmente esto se da precisamente en la violencia doméstica, y por otro lado, y acá abro un paréntesis, se relaciona con el caso que yo les dejé colgado al que lo quiera trabajar en la plataforma, ¿sí? Pero este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se los repito para el que no lo pudo copiar, se llama caso María da Pena, P-E-N-H-A, Fernández, con Brasil, y es del 2001, más allá del relevo de los hechos, en este caso, la Corte precisamente trata esta cuestión de la violencia doméstica con mucho detenimiento. Por eso al que le interesa el tema es por ahí trascendente que lo lea. Luego ustedes van a ver que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ingresado en otros ámbitos de violencia de género, como pueden ser las violencias particulares que se dan en el contexto de conflictos armados, y cómo las mujeres en ese marco son víctimas de violencias específicas por su carácter de mujer, y de ahí se extrae precisamente otro escenario de violencia de género, que son los conflictos armados. En este caso, la Corte intervino en un fallo que se llama de la masacre de los dos R's sin H, de la masacre de las dos R's versus Guatemala. Es un caso del 2009, y ahí en este fallo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos trata específicamente la cuestión de la violencia de género en el contexto de los conflictos armados, ¿sí? Y cómo se producen violaciones a derechos humanos en forma flagrante, incluso a manos de aquellos en los conflictos armados que se supone que van a garantizar la paz del territorio, ¿sí? Y cómo se victimizan a mujeres. Entonces, bueno, se los quería traer a cuento porque es un escenario un poco particular, donde también se producen violaciones específicas de derechos de mujeres por su carácter de mujer. Las cuestiones de género se producen precisamente por ser mujer, ¿sí? Más allá del conflicto armado y de todas las otras violaciones que se puedan producir a derechos humanos en ese escenario particular. Pero hay también violaciones específicas por el carácter de mujer
por el carácter de género que se producen en estos contextos especiales de conflictos armados. Bueno, van a ver que también la Corte interviene en casos muy específicos de violencias contra niñas y mujeres indígenas. Entonces, yo me podría poner a hablar mucho de esto, pero les voy a hacer un paréntesis para que ustedes adviertan una cuestión. Existe normativa específica, que no es un tema de esta cursada puntualmente, que va marcando cómo se van limitando el acceso a determinados derechos de la mano de vulnerabilidades que van teniendo los sujetos, ¿sí? En el caso de una mujer, niña e indígena, tiene un triple carácter de vulnerabilidad, ¿sí? Por ser niña, por ser mujer y por ser además indígena, ¿sí? Existen precisamente trabajos y legislación que propende a poner un foco de atención sobre estas cuestiones a los efectos de lograr mayor garantía y mayor protección en estas vulnerabilidades. Bueno, en uno de estos fallos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos intervino, el fallo se llama Rosendo Cantú, es del 2010 y es contra México. Bueno, ahí ustedes van a ver cómo se produce este triple carácter de vulnerabilidad desde que la Corte lo releva, que es el carácter de vulnerabilidad de una niña de 17 años que padeció determinadas violaciones a sus derechos humanos por parte de hombres que pertenecían además al ejército mexicano, y la niña, mujer, era además indígena, ¿sí? Y este triple escenario de vulnerabilidad, ¿cómo hizo a que sus derechos sean además flagrantemente violentados? Bueno, otro caso que se encamina en la misma dirección, también de niñas indígenas y mujeres, es el caso de Ana Beatriz y Celia González Pérez contra México, que es también del 2000, y que precisamente trata de el apartamiento que se produjo de 3 hermanas indígenas que fueron separadas de su madre y detenidas, bueno, violentadas en sus derechos. Bueno, hay muchos casos, yo les traigo estos, por ahí son puntuales respecto de determinados escenarios y para que ustedes les tengan un poco de llamar la atención donde se producen violencias contra las mujeres y que tengan también presente este carácter de vulnerabilidad específico de determinadas franjas etarias, como son las niñas, de determinadas poblaciones, como son las indígenas, además de ser mujer, ¿sí? ¿Alguien me quiere... ¿Quién me quiere decir algo? Liliana, ¿me estás hablando a mí? Disculpe, el último caso que dijo, ¿lo podría repetir el nombre? Ana Beatriz y Celia González Pérez. Ana Beatriz y Celia González Pérez son hermanas, ¿sí? Son 3 hermanas contra México, y el fallo es del año 2000, ¿sí? Son 3 hermanas, niñas, indígenas, que son separadas de su madre y son, privadas de libertad y se producen un sinfín de violaciones de sus derechos humanos. Gracias, doctor. No, de nada. Hecho este raconto así, tipo raíz, de distintos fallos, hay más, ¿sí? Hay muchos más, pero se los traigo a todos estos para que ustedes vean distintas cuestiones. Quiero que entremos a tratar los 2 fallos que trae el programa. El programa les trae el fallo Campo Algodonero contra México, ¿sí? Y Campo Algodonero es uno de los primeros fallos, es el primer fallo, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ingresa a tratar el tema de violencias contra las mujeres. El fallo Campo Algodonero contra México, y precisamente no es particular que México sea un escenario de violencias contra las mujeres, define determinadas cuestiones, y entre ellas, cómo la sociedad mexicana tiene arraigados conceptos estereotipados que vulneran los derechos de las mujeres, ¿sí? Que afrentan contra los derechos de las mujeres. Ustedes van a ver
que ahí la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, determina la violación de muchos derechos. Para más o menos circunscribirnos en los hechos, para los que todavía no hayan accedido a la lectura siquiera de los hechos del fallo, este caso se trata sobre 3 mujeres, una de ellas es menor de edad, que no tienen relación entre ellas, ¿sí? O sea que es una triste casualidad, que desaparecieron, que sus familias desaparecieron donde vivían, que es en Ciudad Juárez, en México, y que sus familias hicieron los correspondientes anoticiamientos de su desaparición, de la desaparición de sus familiares, ante las autoridades pertinentes. Las autoridades pertinentes, durante un tiempo, que tendría que ser el tiempo adecuado a los efectos de las búsquedas y de realizar todos los procedimientos propios para encontrar o para diligenciar las actividades que propendan a encontrar a estas mujeres, poco hizo al respecto. Al tiempo, estas 3 mujeres fueron encontradas en sus cuerpos, mutilados, con evidentes signos de violencia sexual y física, en un lugar que precisamente es el campo algodonero, y de ahí el nombre del fallo, ¿sí? Este caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos después de que internamente el Estado mexicano no haya siquiera podido garantizar algún tipo de responsabilidad respecto de estos sucesos. Y ustedes van a ver cómo la Corte Interamericana señala esta cuestión, de que a la sociedad mexicana no le hacía mella, no le era trascendente, no le era de importancia la desaparición de 3 mujeres, una de ellas incluso niña, porque era menor de edad, donde se produce además otra vulneración más, otro estado de vulnerabilidad más, que es el estado de ser menor de edad. Ustedes van a ver, y esto es lo que les quiero por ahí traer del fallo para que les quede dando vueltas, cómo la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos releva que el Estado mexicano reconoce, respecto de la situación de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez, que se encuentra la sociedad y la ciudad Juárez influenciados en una cultura de discriminación hacia la mujer. El propio Estado mexicano lo reconoce como un hecho dado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un estado de discriminación hacia la mujer. Y en este contexto propende la no actividad a los efectos de lograr primero realizar diligencias acordes para encontrar el paradero de las mujeres vivas, y luego de haber encontrado los cuerpos mutilados de estas mujeres y con evidentes signos de violencia, no haber realizado las diligencias propias a los efectos de encontrar los responsables. En este contexto se enmarca este caso, y es uno de los primeros casos donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ingresa en el tratamiento de cuestiones de género y de violencia hacia las mujeres. Y además, también trata el tema de la mujer niña, que lamentablemente también es víctima en este caso. Y ahí también cita el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y el Estado mexicano termina siendo condenado por violación de, por supuesto, el derecho a la vida, por supuesto, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad, porque las mujeres tenían el derecho a ejercer su libertad, y el derecho también termina condenado por el derecho de no haber garantizado adecuadamente los procedimientos pertinentes dentro del Estado a los efectos de que las mujeres, de que las familias de estas mujeres puedan obtener una respuesta adecuada, y consecuentemente termina siendo condenado también por el artículo 25 del Pacto de San José de Costa Rica. Y además conmina al Estado mexicano a que realice las diligencias pertinentes a los efectos de que estas cuestiones puedan en el tiempo irse erradicando. Igualmente,
para el que no lo sabe, se lo digo, hoy por hoy Ciudad Juárez es un lugar de alta criminalidad, y de alta criminalidad incluso de vulneración de derechos hacia las mujeres, con altos índices de prostitución infantil, de trata de personas. Es un lugar conflictivo. Este caso es paradigmático precisamente porque aquí la Corte Interamericana de Derechos Humanos da cuenta de cómo en una sociedad estos conceptos de arraigada discriminación hacen a que precisamente se produzcan hechos de esta magnitud que llevan a la escala más grande en las violencias hacia las mujeres, ¿sí? ¿Alguien pudo ver este fallo, aunque sea, o sabe más o menos de lo que les estoy intentando hablar, así, o no? ¿O nadie ni lo vio? ¿Alguien tiene alguna noticia de este fallo? No sé, ¿no? No. Bueno, el fallo está, como les dije, como les dije también para derecho de los niños, colgado en la página oficial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me gustaría que lo empiecen a leer como les enseñé, como les señalé, como les indiqué, cuando les di los fallos de niños, ¿sí? Más que nada para que ustedes tengan una visión respecto de los hechos y de las violaciones de derechos que se producen en el contexto del fallo y que son los que trata la Corte Interamericana. Y que hagan mucho pie en cuáles son precisamente el tratamiento de los derechos que se encuentran vulnerados y por los cuales el Estado termina siendo condenado en el fallo, ¿sí? ¿Alguien tiene algo para acotar respecto a este fallo que se llama Campo Algodonero contra México? No. No. ¿No voy a lograr en toda la cursada que nadie hable? No. No. Bueno. Por lo menos alguno se ríe, ya eso da un signo de humanidad del otro lado. Alguno me pone una imagen nada más quieta, como Paulo Pintos, y no sé quién es, pero bueno, y algunos ni siquiera imagen ponen, aparece esa esfinge de dibujito de pseudo-humanidad cibernética, que es una bolita con un cuerpito, medio cuerpito así, bustito para arriba, y no mucho más que eso. Entonces yo ni siquiera sé con quién estoy hablando, porque por lo menos a muchas mujeres, les puedo ver la cara y que más o menos se ríen, que están moviéndose, que toman mate, que hacen alguna cosa que me dan signos de humanidad, que estoy hablando para alguien, ¿no? Porque si no, no sé ni siquiera si me están escuchando, si me entienden, o bueno, qué sé yo. Veremos, espero que esto les sea de utilidad, ¿no? Que por lo menos les llame la atención a decir, bueno, vamos a leer un poquito y ver de qué se trata todo esto. Hecha esta digresión, voy a continuar con el otro fallo que tenemos que ver, que se llama Atala Rifo, ¿sí? Versus Chile, país vecino, no tan alejado de nosotros, país al que hace un tiempo iban todo el mundo a hacer compras. Bueno, Atala Rifo versus Chile es un caso que es bastante particular. Para el que no vio nada Atala Rifo, que me imagino que deben ser casi todos los que están acá, que no saben ni siquiera de qué les estoy hablando, no me digan Atalaya, porque no es de las medialunas, es Atala Rifo, ¿sí? Atala Rifo, porque me ha pasado que me han dicho Atalaya, porque les suena, pero no es Atalaya, ya les aclaro, no me vayan a decir Atalaya, no vayan a escribir Atalaya tampoco en el examen, ni a decirlo oralmente, porque no es Atalaya, es Atala Rifo. Atala Rifo es un caso que yo se los traigo porque Atala Rifo era jueza, ¿sí? Jueza en la sociedad chilena. Y ella desarrollaba su profesión, consecuentemente era abogada y era jueza. O sea, para el que no conoce Chile, sabe que la sociedad chilena está estratégica, o sea, está mucho más escindida socialmente que nuestra sociedad. Consecuentemente, aquel que accede a una educación universitaria tiene que pagarla, por tanto, el que accede a una educación universitaria, en general,
pertenece a una franja social de poder adquisitivo que implique la posibilidad de tener el acceso precisamente a una educación universitaria que es costosa. Atala Rifo pertenecía a esa selecta población chilena que puede acceder a un régimen universitario. Y además de ser abogada, ella era jueza, o sea, ejercía su rol de jueza, y en ese contexto de vida, ella tenía un hijo que era propio de otra unión, se casó con un señor y tuvo 2 hijas mujeres. Se separa de este señor y acá comienzan los problemas. Imagínense que no les estoy hablando de una mujer que no pueda tener acceso a educación, a bienes y a servicios, sino que les estoy hablando de una mujer que, accediendo a una educación universitaria, además ejerce su rol de jueza. Pero ¿por qué les digo que empiezan los problemas cuando se separa de este señor, padre de sus 2 últimas hijas? Porque ella decide comenzar una vida de relación y de convivencia homosexual con una pareja de su mismo sexo. Esta pareja de su mismo sexo comienza a vivir en el núcleo familiar conformado por un hijo propio de Atala Rifo y 2 hijas en común que tenía con su último marido, con el que se había divorciado y con el que tenía un régimen de visitas y compartido de responsabilidades respecto de las 2 niñas más pequeñas que eran sus hijas. Este es el marco donde se desarrollan los hechos. ¿Por qué? Porque el padre de las niñas comienza a hacer una acción judicial tendiente a considerar que el ámbito de crianza propiciado por la madre en una convivencia homosexual, en una convivencia con una pareja de su mismo sexo, no era un ámbito familiar adecuado para la crianza y el desarrollo de sus hijas. Este es el planteo que se hace. Pero además, por otro lado, este caso tiene otra arista. ¿Por qué? Porque en función de los hechos que se desarrollaban, parte de estas circunstancias se hicieron mediáticas. Consecuentemente, Atala Rifo también tuvo impacto dentro de la estructura judicial, que era su lugar de trabajo, y tuvo intervenciones en ese marco, precisamente por su carácter de lesbiana en forma pública y su ejercicio de su sexualidad pública. Y para Francisco, que dice Fran, que me mira así con una cara de sorprendido, como si esto no pudiese pasar y como si le estuviese hablando de la época de la prehistoria, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, te quiero decir que intervino en este fallo, el fallo del 2012, ¿sí? No es un fallo, la Corte Interamericana interviene en hechos que pasaron varios años anteriores, pero no tampoco tan alejados en el tiempo, ¿sí? ¿Qué pasó? Bueno, el padre de estas niñas, en la justicia, en la primera instancia, en una diligencia así muy preliminar, obtuvo una respuesta favorable, sin mucho asidero, pero preventivamente enmarcada a la protección de las niñas. Luego, la primera instancia y la segunda instancia jurisdiccional del Estado donde se desarrollaron los hechos en Chile, advirtió que no había ningún tipo de afectación concreta al rol de madre, ni a la prohibición de ejercicio de su derecho de madre y de su rol de madre, en función de que la mamá vivía con una mujer y que desarrollaba su vida en pareja de una forma homosexual. Pero este fallo llega al Superior Tribunal chileno, y el Superior Tribunal chileno le dio la razón al padre. Y dijo algo que yo quiero que ustedes lo traigan a cuento y lo vean y lo trabajen en el concepto superior en el concepto de interés superior del niño, porque haciendo alusión al concepto de interés superior del niño, el Superior Tribunal de Chile entendió que
en el contexto en el que se estaban criando estas niñas, en este contexto familiar en el que se estaban criando estas niñas, propiciado por su madre, no podían desarrollar en modo adecuado sus derechos y podían tener afectaciones a sus derechos y fundamentalmente a sus derechos de índole relacional con los otros individuos de la sociedad, porque ellas vivían en un lugar tan peculiar que iban a ser discriminadas por la sociedad, porque la sociedad chilena no estaba acostumbrada a este tipo de modelos familiares, y estas niñas en esa crianza podían tener afectación concreta a sus derechos. Entonces, en función y haciendo mención concreta a el interés superior del niño, a este principio que ustedes ya vieron, que está enmarcado en el artículo 3 de la Convención y sobre el cual tienen que hacer el trabajo que me tienen que presentar hoy, ese, ¿sí? El Superior Tribunal de Chile entendió que el padre tenía razón. Y además, si ustedes ven el fallo, van a ver que el Superior Tribunal de Chile dice que Atala Rifo, incluso, esto se los voy a leer textual porque es una cosa, dice, ha antepuesto sus propios intereses postergando el de sus hijas, especialmente al iniciar una convivencia con su pareja homosexual, en el mismo hogar en el que lleva a efecto la crianza y cuidado de sus hijas, separadamente del padre de estas. La eventual confusión de roles sexuales que puede producirse por la carencia en el hogar de un padre de sexo masculino y su reemplazo por otra persona del sexo de género femenino configura una situación de riesgo para el desarrollo integral de las menores, respecto de la cual deben ser protegidas. Es evidente que su entorno familiar excepcional se diferencia significativamente del que tienen sus compañeros de colegio y sus relaciones de vecindad en el que habitan, exponiéndola a ser objeto de aislamiento y discriminación, que igualmente afectará su desarrollo personal. Esto lo dice el Superior Tribunal de Chile, no lo digo yo, y dice un montón de cosas más similares y encaminadas en este mismo tenor de conceptos. Se los leo a esto porque por ahí es la parte más elocuente del pensamiento que describe el fallo del Superior Tribunal chileno. Por el otro lado, como les dije, Atala Rifo también fue intervenida y suspendida en sus funciones por temas vinculados a este caso en el que ella estaba involucrada, porque estaban sus hijas involucradas. Bueno, este es el caso que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué les parece a ustedes que pudo haber dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué les parece que...? Es un claro caso de discriminación. Me gustaría saber cómo ellos tratan el tema de la Convención Americana de Derechos Humanos, cómo ellos miran, si ellos tienen presente la Corte cuando dicen todas estas cosas, de que los chicos son afectados por las elecciones de los padres, elecciones que no los dañan en lo más mínimo, pero no sé muy bien. Yo leí el fallo y todo, pero sigo, bueno, no lo entiendo por cuestiones de que me parece... Sí, sobre todo por el año que uno mira, los hechos son del 2002, no es que es de 1900, no sé. Sí, por eso... hablando de algo del 1800, ¿sí? Claro, no, sí. Son de ahora y son de un país vecino a nosotros. Sí. Podemos pensar también que, bueno, una sociedad un poco más conservadora, tal vez, no sé, pero sí, me sorprende. Eso se trata en el fallo de esta cuestión de la sociedad conservadora. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos sienta algunos conceptos que son fundamentales. El primero es que, y en este caso, y les voy a hacer un paréntesis, ¿por qué? Porque para terminar diciendo lo que dice, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene que de algún modo rebatir las conceptualizaciones tan firmes que hace el Superior Tribunal chileno. ¿De dónde saca que hay afectación en el Superior Tribunal chileno a los derechos de las niñas por criarse en un contexto familiar como el que les daba Atala Rifo? Bueno, entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos convoca, ¿sí?, a determinados organismos relacionados con salud, pedagogía, psicología, pediátricas,
a los efectos de ver si existen vulneraciones en el desarrollo adecuado, que es lo que dice el Superior Tribunal Chileno, en la salud de los niños, en su relación social, en el aprendizaje que puedan tener a través de modelos. ¿Cómo le afecta eso a los niños? ¿Sí? Psicológicamente, en su salud, ¿cómo les afecta en su desarrollo? Si es que les afecta. Bueno, les quiero comentar que si ustedes leen el fallo en profundidad y todo el procedimiento que se hizo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, van a advertir que todos los organismos especializados, consultados respecto de la temática, advierten que tal implicancia en el desarrollo de los niños no existe, implicancia negativa en el desarrollo de los niños no existe, tal como sienta el Superior Tribunal Chileno. Consecuentemente, estas afirmaciones del Superior Tribunal Chileno no tienen un asidero en la realidad. Y de ahí, en más, la Corte Interamericana comienza a trabajar el concepto no solamente de discriminación, porque es evidente el concepto de discriminación, sino que empieza a trabajar algo que es importante, y es que la propia el propio Superior Tribunal Chileno no puede dar por válido un concepto de discriminación que existe en la sociedad para, a su vez, validar violaciones de derechos. No puede decir que porque la sociedad es tradicional, porque la sociedad tiene conceptos arraigados en determinadas temáticas, se puede validar la discriminación. Entonces, una de las condenas, que la otra vez, no me acuerdo quién me había preguntado si, ¿cómo son las condenas? Bueno, una de las condenas a Chile es precisamente que se trabajen socialmente y también en el ámbito precisamente del Poder Judicial temáticas relacionadas con las cuestiones de género. Para que esto de que la sociedad tradicional, que se escuda y que es por ahí la plataforma de andamiaje de toda la conceptualización que hace el Superior Tribunal Chileno, no sea un estamento de validación de vulneración de derechos y primordialmente del derecho a la intimidad y a la no discriminación de Atala Rifo, porque su intimidad fue vulnerada, porque no se respetó su derecho a la igualdad, porque incluso se confundieron tanto las cuestiones que este tema impactó en su desarrollo profesional, porque ella fue suspendida en su ámbito profesional por cuestiones que se relacionaban con esta temática. Y ustedes vean cómo ahí no solamente habla de la vida privada, que está protegida, que era lo que me preguntaba Pamela, no veo muy bien porque estoy sin los lentes, Pamela, que era lo que me preguntaba Pamela, la vida privada que la Corte Interamericana de Derechos Humanos entiende que está protegida en el artículo 11 de la Convención del Pacto de San José de Costa Rica, 11.2 del Pacto de San José de Costa Rica, se vio vulnerada en función de la discriminación que ejercieron. No solamente trata esta cuestión de que se vulneró también el derecho a la igualdad de Atala Rifo, sino que ustedes vean cómo la Corte Interamericana establece, capaz que esto, si Pamela lo leyó, le va a picar un poquitito, esto de que la orientación sexual es una categoría protegida por el Pacto de San José de Costa Rica, y en la convención en sí, por lo que se establece en el artículo 1.1, cuando el 1.1 del Pacto de San José de Costa Rica es el que ordena a los estados, o a través del cual los estados se comprometen a erradicar y a eliminar todas las vallas que tengan internamente a los efectos del ejercicio de los derechos que se comprometen a través de la firma del Pacto de San José de Costa Rica. No sé si me explico adecuadamente, ¿sí? O sea, el Estado, cuando firma el pacto, se compromete a erradicar, a eliminar las fallas internas que existan, internas quiere decir dentro del Estado, a los efectos del ejercicio de los derechos que se comprometen a través de la firma del pacto. Consecuentemente, un Estado, a través de su máximo estamento garantizador de derechos, como es un superior tribunal, que sería nuestro par de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no puede escudarse en estas cuestiones relacionadas con la sociedad tradicional para entender que existen vulneraciones de derechos que están consolidadas y que no son tales dentro de esa sociedad tradicional.
¿Me explico adecuadamente lo que les quiero decir? Por eso Chile terminó siendo condenado en este fallo, no solamente porque se vulneró el 1.1, se vulneró el artículo 11, se vulneró el artículo 24, que es el artículo que establece la igualdad, se vulneró el derecho de Atala Rifo a desarrollar adecuadamente su profesión, se vulneró su derecho a la intimidad, sino también por el 1.1, porque no puede decir que internamente existen vallas para el ejercicio adecuado de los derechos que se establecen en el pacto. Y en la parte de reparaciones, y acá es muy importante que ustedes la lean, de reparaciones de condena, ¿a qué condena el Estado? ¿Qué tiene que hacer el Estado? Bueno, el Estado lo que tiene que hacer es, más allá de pagar una indemnización y ver el tema relacionado a que se le garantice a Atala Rifo un adecuado ejercicio de su labor de jueza, que no esté enmarcada en este tipo de cuestiones, que las niñas, que ya cuando una llegó a la Corte Interamericana ya era mayor de edad, y por eso ustedes van a ver que el fallo incluso dice que no se van a tratar en el fallo de la Corte Interamericana las cuestiones relacionadas a cuál es el progenitor que debe tener a las nenas, porque de eso no se trata la Corte Interamericana. La Corte Interamericana interpreta violaciones de derechos que se dieron en el caso. Después, ¿quién va a tratar? ¿Quién es el progenitor más adecuado para tener a las niñas? Fuera de estas cuestiones de discriminación, no es la Corte Interamericana, y eso lo deja sentado al principio cuando habla de tuición. ¿Sí? Tuición quiere decir tutela, no va a tratar estas cuestiones, va a tratar las vulneraciones de derechos. Pero lo que condena, y en esto vuelvo, lo que condena al Estado chileno es a que erradique internamente, propenda la erradicación interna de estas cuestiones de sociedad tradicional que llevan a la discriminación y a la vulneración de derechos. Ustedes por eso van a ver que pide como una condena, que establece como una condena, perdón, que la sentencia sea publicada por medios masivos de comunicación, o sea, que se dé a conocer, tal como se dio a conocer el caso mediáticamente, y que llevó a la vulneración de los derechos de Atala Rifo, incluso en su ámbito laboral, que se dé a conocer la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por los mismos medios de comunicación masivos. Además establece que se realicen dentro del Estado y fundamentalmente en la estructura del Poder Judicial, que tiene mayor raigambre todavía de esta cultura tradicional, cursos y capacitaciones que propendan a que se tengan en cuenta conceptos y garantías de derechos en materia de género. Y cómo establece también que estas cuestiones tienen que impactar también en todo el ámbito social, a los efectos de que esta sociedad tradicional tenga incorporados conceptos de género, ¿sí? Y que efectivamente se garantice el derecho a la igualdad, que todos podamos, que todos puedan, independientemente de su orientación sexual, que debe ser preservada porque hace a su derecho a la intimidad, pero que todos puedan ejercer los derechos que se establecen en la Convención en una forma de igualdad, y no porque es una mujer lesbiana, no pueda ejercer sus derechos de madre, y no se antepongan estos temas que, como yo les leí textualmente, donde se decía que Atala Rifo había, de algún modo, y esto es textual, porque esto, el que lea el fallo se va a dar cuenta que lo dice términos más o menos así, que ella había priorizado su pareja por sobre su rol de madre, que había priorizado sus intereses particulares a tener una pareja, la que quisiera, por sobre su rol de madre. ¿Sí? Como si estos roles estuviesen así rolificados, valga la redundancia, y asignados socialmente, y hagan a que no se garanticen los derechos de Atala Rifo de priorizar una cosa por sobre otra, si es que esto puede existir. Y estos son conceptos que establece el Superior Tribunal de Chile de Chile. ¿Sí? En estos términos habla, no es algo alejado. Así que al que se sorprenda, quiero que vaya rápido y que lea el fallo y que se dé cuenta que no les estoy mintiendo. ¿Sí? Si hay muchos sorprendidos, vayan y lean el fallo, porque yo no les estoy mintiendo, les estoy diciendo la verdad. ¿No es cierto, Pamela? Les digo la verdad. ¿Sí? Por más de que les llame la atención, lamentablemente es así, ¿o no? Bueno, algo que me quieran comentar de esto, algo que me quieran decir. ¿No? Bueno, yo lo que quiero es que ustedes, de estos dos fallos,
como ya les dije, en la temática de niños, vean las cuestiones relacionadas con la vulneración de los derechos en función de los hechos en los que interviene la Corte, ¿sí? Y para eso hagan la lectura así gradual, como yo les fui marcando ya en la clase cuando vimos el tema de cómo leer los fallos en esta instancia de derechos humanos de la Corte Interamericana de Derechos, de la Corte Interamericana, ¿sí? Así no se marean un poco. Por ahí sí es importante que en el fallo de Atala Rifo ustedes vean en las cuestiones preliminares estas consultas que se hacen a los determinados organismos que se relacionan con la salud, la educación, la pedagogía, la sociología de niños, a los efectos de ver cómo la Corte va trabajando y va tratando de desdibujar estos conceptos sentados que tiene el Superior Tribunal chileno, que no tienen ningún asidero en ninguna cuestión científica ni práctica constatada, ¿sí? Entonces, por ahí sí, en este fallo de Atala Rifo, es importante que ustedes por ahí vean los temas preliminares a los que ya cuando la Corte ingresa precisamente al tratamiento de los hechos y de las vulneraciones que se producen de los distintos derechos a la luz de lo que marca el Pacto de San José de Costa Rica. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta de cara al examen que me quiera hacer? ¿Alguna duda? Yo del trabajo práctico, de niñez, yo lo Sí. entregué, pero no sé si lo entregué bien porque no había, o sea, ponías añadir entrada y listo, es eso, ya está, yo ya lo puse, y no Sí. había como un tiempo límite como en el de mujeres, en ese sí hay como un tiempo límite. No, yo a los dos les puse el mismo tiempo límite, porque les iba a advertir que el de mujeres, como ya les dije en la clase pasada, no era obligatoria la presentación. Ujú. El de niños está exactamente igual presentado, no sé, algún otro No que sé, a mí me parece diferente. A O mí yo también entro me a cualquier aparece lado. añadir entrada, me parece nada más. Sí. A todos. Sale. Bueno, pero igualmente, a ver, Y Dana usted dijo que había García. nada más 6 trabajos entregados y como 500 trabajos entregados en esa parte. En Habana. Claro, sí, eso Claro. mismo pensaba. comisiones Lo anteriores. entregamos como en un foro. Claro, Creo que son a ver, anteriores. con G. Dana García. Ujú. Claro, yo tengo acá entregado. Me figura como sin entregar. Dana Camila García. Sí, de hecho ayer como a las 7 de la tarde lo habré entregado, por eso, y o sea, me aparece un montón y no aparece eso como en el de mujer, por eso pregunté, me dio Bueno, curiosidad. miren, lo que voy a hacer entonces, si es que tienen este problema, que no sé, debe ser un problema general, lo que voy a hacer es volver a editarlo y les voy a extender la fecha de entrega hasta el lunes si quieren, o hasta el martes. Así ustedes tienen tiempo para entregarlo, y los que ya lo entregaron, por favor, valídenlo nuevamente, ¿sí? Porque a mí, por ejemplo, el tuyo, Dana, no me aparece entregado, me aparece sin entregar. Claro, y Profe, ¿y el ¿cómo se mío? A ver, ¿quién me habla? ¿Liliana? Cristiana. No, Florencia Muslares. Sí, a ver, Florencia, decime. ¿Te parece entregado el de niñez? No, bueno, en ese estoy. Estoy en el de niñez. Sí, ¿no? Sí, estoy en el de niñez. Ahí estoy. Yo te lo entregué hace un montón, por eso pregunto si aparece. No me aparece entregado, Florencia, no. Ese sin entregar. Tengo Bien. solamente 5. Perdón. ¿Podrías hacerte el miedo de esperar? Ay, no te escuché, perdóname. Sí, podría fijar si aparece el mío. ¿Florencia? No, Liliana. Ah, Liliana. ¿Y tu apellido cómo es, Liliana? Chiapeta. ¿Cómo? Chiapeta. Con Ah, CH. ahí escrito así, con CH. A ver, me fijo. No, me aparece sin entregar también. Bueno, evidentemente hay algún problema en la plataforma o en algo que no estamos haciendo bien. Yo lo que voy a hacer es validar nuevamente y les voy a dar, si quieren, una semana más, pero los que presentaron vuelvan a presentarlo. Yo ahora termino la clase y lo que hago es validar nuevamente la presentación con una fecha de acá a una semana, que sea el viernes que viene, si quieren, que creo que es. Primero, debe ser más o menos. ¿Sí? Sí, es primero. Y el de, ¿cómo se llama? El de la mujer, si no llego a entregarlo hoy, ¿se lo puedo mandar por mail?
Sí, el de la mujer no es de entrega obligatoria. El que me lo quiera mandar por mail, me lo manda a mi mail personal. El de la mujer es más que nada para que ustedes puedan tener una correlación entre un caso y que puedan trabajar los distintos tipos de violencia. Si vos, Dana, lo viste al caso, es para eso. Sí, lo empecé a hacer y se me Por hizo tarde eso. y no lo seguí haciendo. No importa, es para eso el caso, ¿sí? El que me quiera entregar, obviamente se los recibo y se los recibo de muy buena gana y se los voy a leer. Si no me lo pueden entregar por la plataforma, me lo mandan a mi mail, que es magerula, es el que figura en la plataforma, magerula con g, @hotmail.com. Me lo mandan ahí, ¿sí? Y yo este trabajo, que sí necesito que esté en la plataforma y que esté validado, lo que voy a hacer es extenderles el plazo hasta el viernes primero, que es el viernes de la semana que viene, para que ustedes lo puedan presentar en la plataforma, ¿sí? Porque yo veo algunos que están presentados, pero otros no los veo. Por ejemplo, el de Dana y los que estuve chequeando, los que me dijeron que lo habían presentado, me aparecen sin entregar y no sé dónde está el trabajo, porque no lo encuentro. Porque si lo encontraba en otro lugar no hay problema, lo miro. Pero Ahí no en donde encuentro. está cargado, de hecho se ven, o sea, hay un montón de trabajos, hay como un montón de páginas que se ve que están Sí. ahí cargados. Ahí lo cargué yo, decía añadir entrada y lo puse. Sí, pero yo ahí no lo veo. Pero bueno, lo voy a validar otra vez como está el de mujeres, ¿sí? Con la Bueno. fecha de entrega, que se las voy a poner al primero, ¿ok? Bueno, gracias. Y el mismo profesor está, Pablo Pinto. Paulo Pintos, a ver, me voy con la P. Sí, el tuyo está entregado, enviado para calificar. Contales a tus amigos cómo hiciste para entregarlo. Pablo está entregado, me dice, enviado para calificar. Me esmeré mucho. No, mentira. No, pero perfecto, ojalá que te hayas esmerado mucho, pero dice enviado para calificar. No, pero igual, no sé si lo envié a la tarde, creo. O a la tarde lo envié. Yo lo veo acá tu trabajo. El tuyo es uno de los que veo entregados, pero bueno. ¿Pero le aparecía como el de mujer o no? Me da curiosidad. No, es el de niños este, ¿eh? No, pero digo a él, si a él le aparecía como aparece el de mujer. No entendí. No te Claro, el porque a mí el de formato mujer y que el de tiene el niños de me parece mujer. diferente. Claro, el formato. Bueno, Eh, tranquilo, yo se los valido y dado el error que hay en la plataforma o no sé en qué lugar, voy a extenderles una semana más para la presentación, ¿sí? Les pido por favor que a los que lo mandaron lo vuelvan a mandar y si tienen algún chat que seguramente tienen respecto de esta cursada, díganles a todos que por favor a partir de acá a una hora, si quieren empiecen a entregarlo porque yo ahora me pongo y lo trato de validar nuevamente en la plataforma, ¿sí? Bueno, chicos, si no tienen otra duda, yo tengo que irme de acá porque está ¿Se lo terminando podemos mandar por mail de última al de niñez, por si las dudas? sí, mándenmelo, no hay problema. Yo lo que quiero es que básicamente esté en la plataforma porque cuando ustedes, como es un trabajo obligatorio, se tira la lista y la lista te va dando los habilitados o no para el examen, ¿sí? Más que nada por eso es, pero de última, si me lo mandan por mail, si tienen alguna dificultad en la plataforma y me lo mandan por mail, yo se los valido igual y se los contesto y después les digo que lo han presentado, ¿sí? Así que no hay problema. La idea es que ustedes lo trabajen, que lo hagan y que yo lo pueda leer. Cómo más o menos virtualmente me lo mandan, se puede manejar eso, ¿sí? ¿Ok? Me lo mandan al mail. Bueno, chicos, espero que esta clase les haya servido. Como siempre les digo, espero que les haya quedado algo dando vueltas de inquietud y que los llame a que ustedes se empapen de estos temas que para algunos pueden ser importantes, para otros no tanto, pero que sí son temas actuales, sí son temas trascendentes y que, bueno, hacen a que al menos tengamos una sociedad un poco más igualitaria, ¿sí? Nos veremos en el examen y espero que todos pasen. Sí, Pablo, te escucho. Le hago una consulta. En el examen es multiple choice, ¿no? El formato. Va a ser por la plataforma, va a ser escrito y va a ser tipo un multiple choice, sí. Claro. ¿Sí? Puede ser que alguna cuestión sea para escribir algo menor, pero sí, va a ser a través de la plataforma, hasta ahora, ¿sí? Claro. Referido a Y, todos los tratados. ¿cómo? Referido a todos los tratados y a los derechos que compete a cada uno. Claro, lo que ingresa en el programa, o lo que se fue dando en la cursada, todos los temas que ustedes fueron viendo en la cursada, incluso estos de la unidad temática 6,
ingresan en el examen, ¿sí? Y pueden ser materia de pregunta, ¿sí? ¿Ok? Ok. ¿Tienen alguna duda más? ¿No? No. Bueno, chicos, que tengan buen fin de semana y bueno, nos veremos la próxima. Chau, gracias. No. Chao, profe. No, Chau, chau. gracias, gracias. Chau, chau.